La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jabok, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de 2 hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble. La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros. Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza, pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo 2 veces. ¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?, dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho.
El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades y, lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera. Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú, me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso, y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito», le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren», pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas. La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. «¿No me has reservado ninguna bendición?», clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria, pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante.
me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán, y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento, y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel. Y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas. A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto y nos separamos en paz. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía, pero Dios intervino. La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño, y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo.
Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí. «Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza». Luego, buscando una solución pacífica, continué. «En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo». No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello y se había sentado sobre ellos. «No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres», dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. «Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio, y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. «Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro», dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud». La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos,
y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron, y como es natural en las familias grandes, surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, mientras me dirigía al lugar que había visitado tantas veces. El campo, donde la vida parecía tan sencilla y tranquila, me atraía con una promesa de libertad. No imaginaba que lo que sucedería ese día cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a la ciudad, no sabía que estaba a punto de enfrentarme a una oscuridad que jamás había conocido. La paz de mis días se rompería en un instante, y con ella, la inocencia que hasta entonces había protegido mi corazón. Mi nombre es Dina, hija de Jacob, y esta es mi historia. Desde muy joven, siempre sentí una curiosidad profunda por el mundo que me rodeaba. Crecí en la casa de mi padre Jacob, rodeada de mis hermanos, que eran valientes y fuertes, pero a menudo me encontraba en soledad, anhelando algo más. Mientras ellos salían a cazar o a cuidar el rebaño, yo me quedaba con mi madre y las mujeres de la familia, aprendiendo las labores del hogar. Pero mi corazón ansiaba conocer lo que había más allá de las tiendas, más allá del campamento. La vida en el campo era sencilla, con sus tareas diarias y las historias que nos contaban nuestros mayores. Sin embargo, el deseo de explorar el mundo exterior crecía en mi interior, como una llama que no podía apagar. Un día, la curiosidad que había alimentado durante tanto tiempo se hizo irresistible. Había escuchado hablar de Siquem, una ciudad cercana, y mi imaginación volaba al pensar en las maravillas que podría descubrir allí. Con la aprobación de mi familia, aunque con un ligero nerviosismo en mi corazón, emprendí el camino hacia la ciudad. Las historias que había escuchado sobre sus habitantes, sus costumbres y su vida diaria me habían llenado de una fascinación que no podía ignorar. Al llegar a Siquem, me quedé asombrada por lo diferente que era todo. Las calles eran bulliciosas, llenas de gente que se movía con propósito, vestidos con ropas de colores vibrantes que no había visto en nuestro campamento. Las tiendas y los mercados estaban llenos de productos exóticos y el aroma de especias y alimentos desconocidos llenaba el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba, con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada detalle. Sentía una mezcla de emoción y temor, sabiendo que estaba lejos de la seguridad de mi hogar, pero también emocionada por la aventura que se desplegaba ante mí. Sin embargo, mi entusiasmo pronto se vio empañado por una sensación de incomodidad cuando me di cuenta de que estaba siendo observada. Los ojos de los hombres en la calle se posaban sobre mí, y aunque al principio pensé que era solo curiosidad, pronto me di cuenta de que la mirada de uno de ellos era diferente, más intensa. Siquem, el hijo de Amor, el príncipe de la tierra, se acercó a mí. Sus palabras eran suaves, pero había algo en su tono y en su mirada que me hizo sentir incómoda. Aunque intenté mantener la calma, el miedo comenzó a crecer en mi interior. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Siquem me tomó por la fuerza. Fue un momento de terror absoluto,
en el que sentí que mi mundo se desmoronaba. Todo lo que había conocido, la seguridad de mi hogar, la inocencia de mi juventud, se desvaneció en un instante. La humillación y el dolor se apoderaron de mí, dejándome sin aliento, atrapada en una situación que nunca imaginé enfrentar. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mis gritos se ahogaban en el bullicio de la ciudad. Me sentía pequeña, impotente, como si toda la vida que había conocido hasta entonces se hubiera convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Después de lo ocurrido, Siquem, con una mezcla de arrogancia y arrepentimiento, me propuso matrimonio. Pero sus palabras no tenían el poder de sanar la herida que había infligido. Me sentía atrapada en un lugar que había perdido toda su belleza, rodeada de rostros extraños que no reflejaban más que indiferencia. Mi mente estaba confusa, mi corazón roto. ¿Cómo podía alguien que me había hecho tanto daño ahora hablar de matrimonio? No entendía nada. Solo quería escapar, volver a la seguridad de mi hogar, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Finalmente, con el cuerpo dolorido y el espíritu destrozado, regresé a casa. Cada paso que daba me parecía más pesado, cargado con el peso de la vergüenza y el temor a lo que me esperaba. ¿Cómo podría mirar a mi padre, a mis hermanos, después de lo que había sucedido? ¿Qué pensarían ellos? ¿Me culparían? El miedo a sus reacciones me consumía. Al llegar, no pude ocultar lo que había pasado. Mis lágrimas hablaban por mí, y el silencio que se hizo en la tienda cuando revelé lo ocurrido fue ensordecedor. Sabía que lo que venía después cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando llegué a casa, rota y con el corazón cargado de dolor, la reacción de mi familia fue inmediata. Al principio, el silencio lo envolvió todo, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la tienda. Mi padre me miraba con una mezcla de incredulidad y tristeza, mientras que mis hermanos, uno por uno, empezaron a comprender la magnitud de lo que había sucedido. El peso de la tragedia cayó sobre nosotros como una tormenta repentina y violenta. Mis hermanos Simeón y Leví fueron los primeros en romper el silencio. Sus rostros se endurecieron y sus ojos brillaban con una furia que jamás había visto en ellos. Para ellos, lo que me había sucedido no era solo un acto de violencia, sino una afrenta a todo lo que representábamos como familia, como hijos de Jacob, nietos de Abraham. La humillación que había sufrido se sentía como una mancha en nuestro honor, algo que no podían ni querían permitir. Simeón fue el primero en hablar, con una voz cargada de ira y determinación. ¿Cómo pudo ese hombre hacerte esto? No puede quedar impune. Leví asintió con la cabeza, sus manos apretadas en puños, como si estuviera listo para actuar en ese mismo momento. Sentía la tensión en el aire, el dolor que había traído a mi familia. Mis otros hermanos comenzaron a unirse a la conversación, pero fue claro desde el principio que Simeón y Leví no iban a dejar que este ultraje pasara sin consecuencias. El dolor y la humillación que sentía se mezclaban con el miedo. Sabía que mis hermanos eran hombres de acción, guerreros valientes que no dudaban en defender lo que consideraban justo, pero también sabía que cualquier acción que tomaran podría desencadenar una violencia aún mayor, una espiral de venganza que podría afectar no solo a ellos, sino a toda nuestra familia. Mi padre intentó calmar los ánimos. Conocía la gravedad de la situación y comprendía el deseo de mis hermanos de vengarse, pero también veía los peligros que implicaba una represalia. Con su voz profunda y tranquila, trató de apelar a la razón, pidiéndoles que reflexionaran sobre las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la ira de Simeón y Leví era como un fuego indomable, alimentado por el amor que sentían por mí y por el sentido de justicia que ardía en sus corazones. Mientras las discusiones continuaban, yo me sentía atrapada entre el dolor que había vivido y el dolor que veía reflejado en los ojos de mis hermanos. Deseaba que todo hubiera sido diferente, que nunca hubiera ido a Siquem, que jamás hubiera conocido a Siquem, pero era demasiado tarde para desear algo distinto. Lo que había ocurrido ya no podía cambiarse, y las decisiones que tomarían mis hermanos serían definitivas. Finalmente, Simeón y Leví
tomaron una decisión. Fui testigo de cómo se acercaron a mi padre y le comunicaron su plan. Irían a Siquem bajo el pretexto de aceptar la propuesta de matrimonio de Siquem, pero en realidad tenían una venganza planeada. Propondrían a los hombres de la ciudad que se circuncidaran como condición para aceptar el matrimonio, sabiendo que mientras estuvieran debilitados por la circuncisión, los atacarían y los matarían a todos. Era un plan audaz y peligroso, y aunque mi padre se mostró reacio, al final, la determinación de mis hermanos prevaleció. Sabía que la sangre correría, y aunque una parte de mí deseaba justicia por lo que me había sucedido, también temía por lo que este acto de venganza podría desencadenar. Cuando mis hermanos partieron hacia Siquem, el silencio volvió a la tienda. Me quedé sola con mis pensamientos, con el peso de la culpa y el miedo sobre mis hombros. Sabía que lo que habían decidido hacer no tenía vuelta atrás, y aunque no podía detenerlos, mi corazón estaba dividido entre el deseo de justicia y el temor de que esta venganza nos llevara a todos a la ruina. Los días que siguieron al regreso de mis hermanos a Siquem estuvieron marcados por una ansiedad palpable que impregnaba el campamento. Cada sonido en la distancia me hacía saltar, y cada murmullo entre mis hermanos parecía llevar el peso de lo inevitable. Sabía que algo terrible estaba por suceder, y aunque entendía las razones, no podía evitar sentir un nudo en el estómago que me impedía dormir. Las noches eran interminables. Acostada en mi tienda, repasaba una y otra vez los eventos que me habían traído hasta este punto. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Cómo podía una curiosidad inocente haberme llevado a esta tragedia? Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, y la incertidumbre sobre lo que estaba por venir solo añadía a mi tormento. No solo temía por lo que mis hermanos pudieran hacer, sino por las consecuencias de sus acciones. Sabía que una vez desatado el ciclo de violencia, no habría vuelta atrás. Finalmente, el día llegó. Simeón y Leví, mis hermanos más cercanos, llenos de una ira que no había visto en ellos antes, se dirigieron a Siquem con un plan que aparentaba ser pacífico. El pretexto era aceptar la propuesta de matrimonio de Siquem, el hombre que me había ultrajado, pero la condición era que todos los hombres de la ciudad debían circuncidarse. A primera vista, parecía un acto de reconciliación, un intento de unir nuestras dos familias, pero en realidad era una trampa cuidadosamente diseñada. Los hombres de Siquem, confiados en que esta unión les traería paz y prosperidad, accedieron sin dudar. No sabían que sus cuerpos debilitados por la circuncisión los dejarían indefensos ante la furia de mis hermanos. Simeón y Leví, expertos en la lucha, esperaron pacientemente hasta el tercer día, el día en que el dolor y la debilidad serían más agudos. En esos 3 días, el campamento de nuestra familia estuvo envuelto en un silencio tenso. Mi padre, aunque preocupado, parecía resignado a lo que sus hijos habían decidido hacer. Mis otros hermanos, aunque no tan ardientes como Simeón y Leví, no hicieron nada para detenerlos. Yo, por mi parte, estaba sumida en un torbellino de emociones. Parte de mí quería justicia, quería que Siquem pagara por lo que me había hecho, pero otra parte temía el derramamiento de sangre, la violencia que sabía que vendría. Finalmente, el momento llegó. En el amanecer del tercer día, cuando la luz del sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, Simeón y Leví tomaron sus espadas y se dirigieron a la ciudad. La furia y el dolor que habían acumulado desde el día en que supieron de mi humillación se desbordaron en cada paso que daban. No había misericordia en sus corazones, solo un deseo ardiente de venganza. Cuando entraron en Siquem, la ciudad dormía, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. Los hombres, debilitados y doloridos, no estaban preparados para lo que les esperaba. Simeón y Leví, con la determinación de aquellos que creen que están impartiendo justicia, comenzaron su ataque. Fueron de casa en casa, sus espadas cortando sin piedad, acabando con la vida de cada hombre que encontraban. El sonido del metal contra la carne, los gritos de los moribundos, el llanto de los que quedaban atrás, llenaron el aire, convirtiendo la ciudad en un campo de muerte. Siquem fue uno de los primeros en caer. Su arrogancia,
la misma que le había llevado a tomarme por la fuerza, fue su perdición. Simeón lo encontró en su cama, debilitado por el dolor de la circuncisión, y sin un momento de vacilación, lo mató. Amor, su padre, corrió la misma suerte. Los gritos de los hombres de Siquem resonaban en mis oídos, aunque estuviera lejos del lugar. Podía imaginar la carnicería que se desataba, y mi corazón se rompía un poco más con cada vida que se apagaba. Pero la furia de mis hermanos no se detuvo allí. Después de acabar con los hombres, comenzaron a saquear la ciudad. No dejaron nada intacto. Tomaron las riquezas, el ganado, y capturaron a las mujeres y los niños. Lo que había sido una ciudad próspera y llena de vida, ahora era un lugar desolado, marcado por la violencia y la muerte. Simeón y Leví regresaron al campamento cubiertos de sangre, pero no era la sangre del enemigo en una batalla justa, sino la sangre de aquellos a quienes habían engañado y asesinado. Cuando vi a mis hermanos regresar, una oleada de emociones me invadió. Estaban a salvo, pero ¿a qué precio? Sus rostros, antes tan familiares, ahora estaban marcados por la dureza y la frialdad que la venganza les había impuesto. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz, cargada de angustia y desesperación, rompió el silencio. Me habéis turbado, haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra. Somos pocos, y si se juntan contra nosotros, nos destruirán a mí y a mi casa. Pero mis hermanos, aún cegados por la justicia que creían haber impartido, respondieron con una frialdad que me heló el alma. ¿Acaso había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Para ellos, lo que habían hecho era no solo necesario, sino justo. No veían error en sus acciones, solo la venganza cumplida. Pero yo, mirando sus rostros manchados de sangre, supe que nada volvería a ser igual. La paz y la inocencia que una vez conocimos se habían perdido para siempre. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta, con la mente en un torbellino. Sabía que lo que mis hermanos habían hecho, aunque nacido de un deseo de protegerme, traería consecuencias que ninguno de nosotros podría prever. Y así, la oscuridad se cerró sobre nosotros, más pesada y más fría que nunca. Los días que siguieron a la masacre en Siquem fueron sombríos y cargados de tensión. El aire en el campamento estaba impregnado de una inquietud que parecía penetrar hasta los huesos. Aunque mis hermanos se esforzaban por mantener la apariencia de normalidad, era evidente que algo se había roto en nuestra familia, algo que no podía repararse tan fácilmente. El recuerdo de lo que había sucedido en Siquem seguía fresco en la memoria de todos, y aunque mis hermanos justificaban sus acciones, la culpa y el temor comenzaron a filtrarse en sus corazones. Mi padre estaba profundamente preocupado, no solo por las posibles represalias de las tribus vecinas, sino también por el impacto que esta violencia había tenido en nuestra familia. La muerte de tantos hombres y la devastación de una ciudad entera habían dejado una mancha oscura en nuestro honor, una que no se borraría fácilmente. Podía ver el peso de la responsabilidad en los ojos de mi padre, quien ahora se enfrentaba a la difícil tarea de protegernos a todos de las consecuencias de las decisiones de mis hermanos. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, mi padre reunió a la familia. Su rostro, marcado por las preocupaciones, reflejaba una resolución que no había mostrado antes. «Dios me ha hablado», dijo, su voz firme pero llena de gravedad. «Nos ha ordenado que vayamos a Betel, que construyamos allí un altar al Dios que me apareció cuando huía de la casa de mi hermano Esaú». Betel, el lugar donde mi padre había visto la escalera que conectaba el cielo y la tierra, donde había hecho un pacto con Dios muchos años atrás. Sabía que este viaje no era solo un movimiento estratégico para alejarnos de las posibles represalias, sino un intento de mi padre de reconectar con Dios, de encontrar una forma de redención para nuestra familia después de lo sucedido. Antes de partir, mi padre nos pidió que nos deshiciéramos de todos los ídolos y objetos paganos que habíamos acumulado durante nuestro tiempo en Siquem. «Purificaos y mudad vuestros vestidos», nos dijo. Sabía que esto era más que un simple acto simbólico. Era un esfuerzo por dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo,
por alejarnos de la oscuridad que había caído sobre nosotros. El viaje a Betel no fue fácil. Cada paso que daba, sentía el peso de la culpa y la tristeza que nos seguía como una sombra. Aunque mis hermanos intentaban mantener el ánimo, sabían tan bien como yo que nuestra familia había cambiado para siempre. El camino era largo y arduo, pero sabíamos que teníamos que seguir adelante, que este viaje era nuestra única esperanza de encontrar la paz que habíamos perdido. Cuando finalmente llegamos a Betel, mi padre cumplió su promesa. Levantó un altar y lo llamó El Betel, el Dios de Betel, en memoria del pacto que había hecho con Dios tantos años atrás. Mientras veía a mi padre arrodillarse ante el altar, supe que este acto era un intento de sanar las heridas que habíamos sufrido, de buscar el perdón y la guía de Dios en un momento en que nos sentíamos más perdidos que nunca. Pero a pesar de la solemnidad del momento, el dolor de lo que habíamos dejado atrás seguía latente. La imagen de la ciudad destruida, los gritos de los hombres de Siquem, la sangre en las manos de mis hermanos, todo seguía grabado en mi mente. Sabía que, aunque habíamos construido un altar y ofrecido sacrificios, el pasado no se podía borrar tan fácilmente. Las consecuencias de nuestras acciones nos seguirían y tendríamos que enfrentarlas, tarde o temprano. Después de erigir el altar, mi padre nos reunió de nuevo. Su rostro, aunque más sereno, seguía reflejando la preocupación por nuestro futuro. Dios me ha bendecido y me ha prometido que mis descendientes serán como el polvo de la tierra, que se extenderán al oeste y al este, al norte y al sur. Pero debemos ser fieles a Él, debemos seguir su camino. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de esperanza y advertencia. Permanecimos en Betel durante un tiempo, en un intento de encontrar consuelo en la presencia de Dios, de dejar que las heridas empezaran a sanar. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. La vida tenía que continuar, y aunque el camino por delante sería difícil, teníamos que enfrentarlo con valentía y fe. Mientras nos preparábamos para continuar nuestro viaje, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida de estar con mi familia, de que Dios nos hubiera protegido hasta ahora. Pero por otro lado, el peso de lo que había sucedido en Siquem, la responsabilidad por la muerte de tantos, seguía pesando sobre mí. Sabía que, aunque habíamos buscado refugio en Betel, el verdadero desafío aún estaba por delante. Con la vista fija en el horizonte, me preparé para lo que vendría. Sabía que, aunque el camino sería arduo, mientras estuviera con mi familia y confiara en Dios, encontraríamos la forma de superar cualquier obstáculo. El viaje a Betel había sido un comienzo, un paso hacia la redención, pero el verdadero trabajo aún estaba por hacer. Érase una vez, en la familia del patriarca Jacob, nació el tercer hijo, Leví. Su madre, Lea, ya había dado a luz a 2 hijos, Rubén y Simeón, y deseaba profundamente el afecto de su esposo Jacob, que prefería a Raquel, su otra esposa. Cuando concibió por tercera vez, Lea dio a su hijo el nombre de Leví, diciendo: «Ahora mi esposo se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos». Este fue el origen de Leví, marcado por la esperanza de su madre de encontrar el amor y la unión familiar que tanto anhelaba. Su nombre mismo, que significa unido o adjunto, reflejaba el deseo de Lea de que la llegada de este hijo fortalecería su relación con Jacob. Así, Leví creció en una familia grande, llena de complejidades y tensiones, siendo parte de la numerosa descendencia de Jacob, a quien Dios había prometido convertir en una gran nación. Y todos los días, Leví crecía en medio de la vida cotidiana junto a su numerosa familia, rodeado de hermanos fuertes y trabajadores, y bajo la protección de su padre, Jacob. Vivía en una tierra prometida, donde la bendición de Dios se extendía sobre ellos, y el nombre de su linaje, destinado a ser una gran nación, les daba un sentido de propósito. Aunque había tensiones familiares y desafíos, Leví vivía con orgullo como uno de los hijos de Jacob, compartiendo con sus hermanos las responsabilidades y el cuidado de la familia. Sin embargo, la paz de su vida fue sacudida por un terrible suceso. Un día, su hermana Dina, joven y llena de curiosidad, salió a conocer a las mujeres de la región cercana a Siquem. Pero lo que comenzó como un paseo inocente se transformó en tragedia. Siquem, el príncipe de la ciudad, la vio y en un acto de abuso la deshonró.
Aunque luego pidió casarse con ella, el daño ya estaba hecho. El ultraje a su hermana fue un golpe profundo para Leví y su familia. El dolor de Leví se transformó rápidamente en furia. Junto a su hermano Simeón, ambos ardían de indignación, sintiendo en lo más profundo de su ser el deber de proteger a su hermana y restaurar el honor perdido. Aquel acto no solo hirió a Dina, sino que también fue una afrenta contra toda la familia de Jacob. En ese momento, el corazón de Leví se llenó de una justicia feroz que no podía dejar pasar la ofensa sin castigo. Hasta que un día, Leví y su hermano Simeón decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Tras el ultraje a Dina, los hermanos idearon un plan para vengar la deshonra de su hermana. Engañaron a Siquem y a los hombres de su ciudad, aceptando el matrimonio propuesto por Siquem, con la condición de que todos los hombres del pueblo se circuncidaran, siguiendo la señal del pacto de Dios con su familia. Los hombres de Siquem, confiando en las palabras de los hermanos, accedieron a la circuncisión. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban debilitados por la dolorosa operación, Leví y Simeón tomaron sus espadas y sin piedad cayeron sobre la ciudad. Mataron a Siquem, a su padre Amor y a todos los varones de la ciudad, eliminando a los responsables y a cualquier hombre que pudiera oponérseles. Con esa furia desatada, tomaron también los bienes de la ciudad, llevaron cautivas a las mujeres y niños, y trajeron de vuelta a Dina. Este acto de venganza fue brutal y decisivo. La furia de Leví y Simeón había sido implacable, un claro reflejo de su carácter severo y protector, pero también marcó un punto de no retorno. Aquel día, Leví dejó de ser simplemente un hermano herido. Se convirtió en un hombre de acción, dispuesto a llevar la justicia a sus términos, sin importar las consecuencias. Este momento cambió el curso de la historia de Leví, revelando no solo su lealtad hacia su familia, sino también su disposición a recurrir a la violencia extrema cuando sentía que el honor de los suyos estaba en juego. Y por eso, después de la sangrienta venganza que Leví y Simeón ejecutaron en Siquem, la familia de Jacob se enfrentó a graves consecuencias. Jacob, al enterarse del ataque devastador, no celebró la acción de sus hijos, sino que les reprendió severamente. Lleno de preocupación les dijo: «Me habéis turbado, haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra, a los cananeos y fereceos». El temor de Jacob no era infundado, pues sabía que su familia estaba rodeada de tribus poderosas que podrían unirse contra ellos como represalia por la masacre de Siquem. Leví y Simeón, en lugar de mostrar remordimiento, defendieron su acto con firmeza. ¿Había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Drenia, replicaron, justificando la violencia que habían desatado. Para ellos, la justicia no podía ser negociada. El honor de su hermana debía ser defendido a cualquier costo, incluso si esto significaba poner en riesgo a toda su familia. Este conflicto interno marcó una ruptura entre la justicia implacable de Leví y el temor de su padre Jacob a las repercusiones políticas y militares. Jacob comprendía que, aunque el honor de su hija había sido restaurado, la violencia extrema de Leví y Simeón traería consigo la hostilidad de las tribus vecinas y pondría en peligro el bienestar de su familia. Este enfrentamiento entre el código moral de Leví y las preocupaciones estratégicas de Jacob subrayó la tensión entre el deber familiar y las realidades del entorno en el que vivían. Hasta que finalmente, en los días finales de Jacob, cuando reunió a sus hijos para bendecirlos y pronunciar su destino, llegó el turno de Leví y Simeón. Jacob, cargado de años y de sabiduría, miró a sus 2 hijos con una mezcla de tristeza y severidad. No podía olvidar el acto sangriento que habían cometido en Siquem, y su corazón aún estaba perturbado por la violencia que habían desatado. Con voz firme dijo: «Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su voluntad desjarretaron toros». Estas palabras no eran una bendición, sino una reprimenda. Leví, junto con Simeón, había sido condenado por el propio juicio de su padre. El acto de violencia contra los hombres de Siquem había dejado una cicatriz profunda en la memoria de Jacob, quien no podía aprobar la crueldad y el exceso de sus acciones. Y así, el patriarca pronunció su veredicto: «Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel». Este destino significaba que Leví y su descendencia no recibirían una porción de tierra propia como herencia en la tierra prometida. Leví, en ese momento, escuchó cómo sus acciones pasadas influirían en el futuro de toda su tribu.
Lo que había comenzado como un acto de justicia para proteger el honor de su hermana, terminó por condenarlo a ser dispersado, una sentencia que marcaría el futuro de sus hijos. Pero aunque las palabras de Jacob fueron duras, no serían el fin de la historia de Leví. Algo más grande y redentor aguardaba a su linaje en los planes de Dios. Y desde ese día, aunque la tribu de Leví quedó destinada a la dispersión según la profecía de Jacob, el propósito de Dios tenía otros planes para ellos. Años después, en el desierto, cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel tras la liberación de Egipto, la tribu de Leví fue llamada a cumplir un papel crucial en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Durante el episodio del becerro de oro, cuando los israelitas se desviaron del camino de Dios y cayeron en la idolatría, Moisés se presentó frente al pueblo y les lanzó una llamada desesperada. ¿Quién está de parte del Señor? Venga a mí. En ese momento, fue la tribu de Leví la que respondió al llamado de Dios con valentía. Los levitas, dispuestos a defender la santidad del Señor, se alinearon con Moisés, demostrando su lealtad y disposición a ejecutar la justicia divina. Moisés les ordenó entonces llevar a cabo el juicio de Dios sobre los que habían caído en idolatría, y los levitas, con un sentido de deber firme, actuaron en nombre del Señor, aunque la tarea era dolorosa. A partir de ese día, la tribu de Leví fue separada para un propósito especial: ser los sacerdotes de Israel, encargados del servicio del tabernáculo y de la enseñanza de la ley de Dios. Aunque dispersos entre las demás tribus, los levitas no recibirían una porción de tierra, pero sí algo mucho más significativo: el privilegio de servir a Dios directamente y de ser los guías espirituales del pueblo. Lo que había comenzado con una reprimenda en las palabras de Jacob, terminó con una nueva misión para la tribu de Leví. Desde ese día, la dispersión no sería vista como una maldición, sino como un llamado divino a estar en medio de todas las tribus, enseñando y sirviendo en el nombre del Señor. La historia de Leví nos deja una poderosa enseñanza sobre redención y propósito divino. A pesar de los actos violentos que marcaron su juventud, la tribu de Leví encontró una nueva dirección en el plan de Dios. La profecía de dispersión pronunciada por Jacob no fue una condena final, sino un preludio a su papel como los sacerdotes de Israel. Aunque no recibirían una tierra propia, su herencia sería mucho más profunda: el servicio directo a Dios y la responsabilidad de guiar al pueblo en los caminos del Señor. Moisés bendijo a los levitas, reconociendo su lealtad durante la prueba del becerro de oro y el valor que demostraron al ponerse del lado del Señor. Que tu Tumim y tu Urim estén con tu santo, dijo Moisés, indicando que los levitas serían los mediadores entre Dios y el pueblo, responsables del juicio y de llevar el discernimiento divino. La historia de Leví nos muestra que, aunque los errores del pasado pueden ser graves, Dios tiene el poder de transformar y redimir. Los levitas, a pesar de su comienzo marcado por violencia, se convirtieron en los siervos más cercanos a Dios, aquellos encargados del cuidado del tabernáculo y del servicio en el santuario. Su historia nos recuerda que, a través del arrepentimiento y la fidelidad, el destino de una persona o tribu puede cambiar radicalmente. La enseñanza final es clara: aunque las acciones de Leví lo llevaron a ser esparcido, Dios utilizó esa dispersión para convertir a su descendencia en un instrumento de bendición para todo Israel. La historia de Leví nos enseña que Dios puede redimir incluso las circunstancias más difíciles para cumplir con su propósito divino. La historia de Leví, un hombre marcado por la violencia en defensa de su familia, pero redimido por su fidelidad a Dios, nos muestra que incluso las acciones más oscuras pueden ser transformadas por el propósito divino. A pesar de su pasado, Leví y su tribu encontraron un lugar de honor como los sacerdotes de Israel, sirviendo a Dios y guiando al pueblo en su santuario. Leví nos enseña que el verdadero cambio comienza cuando nos alineamos con el llamado de Dios. Si te ha inspirado esta increíble historia de redención y servicio, dale me gusta y suscríbete para más relatos que celebran el poder transformador de Dios. Únete a nuestra comunidad y comparte este mensaje para que otros también descubran el impacto de la fe y la fidelidad a Dios.